Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio. Vamos al libro de los Hechos. ¿Qué capítulo estamos? Hechos capítulo 15. ¿Recuerdan en qué habíamos quedado? La intervención de Jacob. Esto en la restauración del altar. Amén. Quiero que abran sus Biblias, Hechos capítulo 15, versículo 13 en adelante, lo vamos a leer. Vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a terminar lo que es el Concilio de Jerusalén para luego pasar al próximo capítulo, donde es el segundo viaje misionero. Bueno, misionero no, el segundo viaje de Pablo. A veces se nos pegan las palabras del sistema. Vamos a leer desde el versículo 13, vamos a poner mucho cuidado, necesito de su atención para que aprendamos en esta mañana a mirar la Escritura y a mirar lo que está escrito y profetizado. Versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de agado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Oremos. Te doy gracias, Padre, en esta mañana por la vida de las personas que diligentemente dirigen los cultos en este lugar. Te doy gracias por cada hombre y cada mujer que viene con su esposa y sus hijos a este lugar también, Dios. Tu palabra viene, Señor, y hay circunstancias que nuestro ojo no puede ver, pero te suplico que nuestro corazón halle fortaleza, Señor, en tu palabra, no porque no la tenga, sino que una espesa incredulidad rodea nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, por favor, porque fácil es quebrantarnos, Señor. Fácil nos es quebrantarnos cuando estamos en la dificultad, pero cuán difícil es en la abundancia quebrantar nuestros corazones. Ayúdanos verdaderamente a honrarte. Quita de nosotros esta incredulidad. Padre, yo te doy gracias por la aflicción. Señor, es una bendición para nosotros. Gracias. Lo que verdaderamente pesa en mi corazón es que no te pueda ver en esos momentos. ¿Por qué, Señor? Porque en medio de la dificultad nuestro corazón se carga y solo vemos los problemas y no te miramos a ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestro ojo sea abierto, como fue abierto el ojo de Jacob, Señor, y pudo exponer aquello que tú has dicho desde tiempos antiguos.
Abre nuestros corazones y permítenos descansar en tu palabra, Señor, para que en el momento de la crisis, como decía el Salmo, estemos confiados y digamos: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace maravillas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Señor. Tu palabra es bendita, en ella santifícanos, mi Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el tabernáculo caído de David. Ustedes han oído, esto lo hemos estudiado entre semana, pero hoy vamos a hacer un recorderis del tabernáculo caído. Mucha atención. Comienza nuestra historia en paraíso. Dios establece a Adán y a Eva en el paraíso. En Edén, la presencia divina descendía con Adán. ¿Lo recuerdan? Cada día de reposo el Señor descendía y hablaba con Adán, y no había ningún impedimento. El Señor no estaba todos los días hablando con Adán. El día de reposo el Señor venía y hablaba con Adán. Repito, en el Edén la presencia divina descendía con Adán porque era puro, pero después del pecado la presencia divina se oculta a causa del pecado. Cuando Adán está firme, no hay ritos y no hay sacrificios. Y le dice, ¿recuerdan la escritura? Génesis capítulo 3, llega ese día de reposo el Señor a tener comunión con Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Porque su condición era pecaminosa. Y el Señor aleja su presencia de él y establece un camino para mantener comunión con el hombre. Y vemos cómo Dios comienza a visitar a los hombres en la escritura, a Seth, a Enos, a Enoch. La Biblia dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Abraham, cuando el Señor lo visita en Ur de los Caldeos siendo un pagano, y le dice: ven. Y comienza el Señor a mostrar. Pero voy a resumir porque esto ya lo sabemos. Conocemos otro hombre llamado Jacob. Recuerda que un día va por un camino y tiene sueños, se acuesta, pone una piedra y ve una escalera, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Si lo leyeron, lo recuerdan. Si no lo leyeron, nunca lo recordarán. Y Jacob ve la manifestación de la gloria de los cielos, porque él ve una escalera y ángeles que suben. Y ve la manifestación de la gloria de Dios en los cielos, comunicándose con el hombre a través de la escalera. Y Jacob entiende que hay una comunicación entre el campamento de Dios y el campamento de los hombres. Luego, cuando el Mesías viene, quiero que alguien abra, hermano Omar, Juan capítulo 1, los demás solo escuchen la lectura. Juan capítulo 1, versículo 51. Y aquí tenemos un diálogo entre el Señor Jesús y un hombre llamado Natanael. Jacob ve la visión. Hay una comunicación entre el cielo y la tierra, y él entiende, pero aquí viene la ratificación. Amén. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Suben, descienden, suben y bajan sobre la escalera que ve Jacob. Es el Mesías. El que trae la comunicación entre el cielo y la tierra es el Mesías. Ese es el significado de la escalera. Jacob lo vio y lo percibió. El Señor viene y se lo dice a Natanael. Le dice: la escalera que vio Jacob, la misma que tú vas a ver, soy yo. La comunicación que va a haber entre el Padre y los hombres soy yo. Yo soy la escalera. Por eso cuando él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto hay que entenderlo. Y entonces el Señor, al pasar el tiempo, llama a Moisés y a su hermano Aarón y les dice a ellos que construyan un tabernáculo. Todos saben cuál es el tabernáculo, ¿cierto? Que está dividido en 3 secciones. Amén. El atrio de los sacrificios, lugar santo y lugar santísimo. Eso lo encuentran en Éxodo capítulo 25, versículo 8. El tabernáculo que Dios le manda construir a Moisés es algo muy grande.
Y el Señor le dice, yo quiero habitar con ustedes, yo quiero habitar con el hombre. Y dice, construyame ese tabernáculo. Hermano Félix, Éxodo 25:8. Y el tabernáculo va a ser el punto de reunión con Dios. Recordemos que el propósito de crear un tabernáculo era porque Dios quería habitar entre ellos. El tabernáculo es a ver, sitúense, ¿han visto las carpas de los circos? Pero rectangular, grandísimo, donde entran, hay un altar de sacrificios. Luego, cuando usted pasa, hay una fuente hecha por espejos de las mujeres con los espejos de bronce. De eso que trajeron ellos de Egipto. Cuando el Señor le dijo a los egipcios, denle el oro y denle las piedras preciosas, no era porque ellos iban a comprar en las tiendas del desierto, porque en el desierto no habían tiendas donde ellos dijeran, vamos a comprar esto. No, ese oro y todo eso que el Señor les entregó era para que construyeran el tabernáculo. Y les explico, está un altar, una parrilla grande a la entrada, donde hacen sacrificios. Luego pasa y hay una fuente donde hay agua y los sacerdotes se lavan. Luego hay unas cortinas y no se puede ver para adentro. Pero entramos, corremos la cortina y entramos a una habitación donde es oscuro. No se ve nada sino por un candelabro de 7 brazos que es llamada la menorá, y eso alumbra ese lugar. Y cuando miramos, allá hay una mesa como esta con unos panes, con 12 panes. Y hay un cajón grande donde se pone un incienso y se prende para que suba ese incienso delante de Dios. Y al pasar ese otro lugar, ya en la tercera habitación, que es más oscuro, hay un arca que es hecha en oro, donde hay 2 querubines y un tazón en medio de ellos. Si su merced levanta la tapa, encontrará dentro de esa urna, dentro de esa arca, ¿lo recuerdan? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Muy bien, mi hermano. Leamos el texto. Gracias, mi hermano Herle. Me dirigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Amén. Y el Señor dice, necesito que me construyan ese lugar, porque ahí voy a descender yo. ¿Y cómo se van a dar cuenta que yo descienda? Porque un humo va a bajar y mi presencia va a estar con ustedes. Moisés sabía que Israel era el medio, esa nación por el cual Dios, o mejor, por el cual la presencia de Dios fuera conocida para toda la humanidad. Moisés lo sabe al elegir el tabernáculo. ¿Me estoy comunicando? Y hace el tabernáculo y la presencia del Señor va a bajar. ¿Usted sabe lo que es la presencia de Dios? Cosa que ningún hombre lo puede entender. Cosa que es tan glorioso, perdónenme la expresión de cosa, es algo tan glorioso que destruye, si no es por su gracia. Dice el salmista, entendiendo, el Señor mira la tierra y la tierra tiembla. En la profecía, hablando con Isaías, que la presencia del Señor llegó al templo. ¿Y qué pasó con los quiciales del templo? Temblaban ante la presencia de Dios. Cosas inanimadas tiemblan ante Dios. Por eso debemos hablar de Él con respeto. No debemos ser atrevidos ni contumaces, imaginando cosas que no son. A Dios hay que respetarlo y reverenciarlo, nos guste o no nos guste lo que Él hace. Amén. Y sigue diciendo, Moisés sabía que Israel era el medio por el cual la presencia de Dios iba a ser conocida para toda la humanidad. Pero esto no ocurrió debido a la pecaminosidad y la desobediencia del pueblo. En el desierto se portaron mal. Y usted ve que la presencia de Dios vuelve y se va, se oculta. Porque usted no vuelve a ver el tabernáculo. Y pasa usted, estoy hablando del libro de Deuteronomio, pasa el libro de los jueces y ya no hay tabernáculo. Ya hay un arca. Y cogen el arca sobre los hombros y van a las batallas. El tabernáculo lo encuentran en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
De ahí para allá usted no lo ve, lo único que ve es un arca que llevan los sacerdotes. ¿Qué pasó con el tabernáculo? Si la presencia del Señor no está, ¿para qué eso? Que luego vamos a ver en el libro de Samuel cómo el arca del Señor está en Silo. Pero sigamos acá. La presencia del Señor siempre, el Señor siempre quiere habitar entre nosotros. Ese es el propósito de esta creación, que el hombre se comunique con su Creador y tenga esa alegría. Lo que sucedía con Adán en paraíso. Adán se comunicaba con Dios. A causa del pecado perdimos esa esencia. Y Moisés vio alejarse la presencia de Dios. Y Moisés gritó, Éxodo capítulo 23, verso 20. Le dice, eso para que lo tenga como referencia. Hermano Luis, me ayuda a leer ese versículo. Moisés ve que la presencia del Señor va alejándose y el Señor le dice, ve porque yo te voy a enviar a una tierra. Y Moisés le dice, no Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, porque él está viendo que se aleja la presencia del Señor. Y el Señor le dice, no iré yo, pero enviaré mi ángel. Y mi ángel los acompañará. ¿Qué dice? He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Amén. Y de ahí para allá usted ve un ángel acompañando el pueblo. Un ángel acompaña al pueblo en las batallas, en el campamento de ellos, en el cruce del Jordán. Porque la presencia del Señor, el Señor dice, este pueblo no me respeta. Por eso es que Moisés no dice, así como nosotros a veces muy jocosa y jacarandosamente y muy coloquial, Señor, si tu presencia no va conmigo, no. Moisés se aterró y dijo, Señor, si tu presencia no va, yo no voy. Y el Señor le dijo, enviaré mi ángel. O sea, una pequeña porción de mi presencia. Y seguimos hacia adelante. ¿Estamos entendiendo? La presencia del Señor viene al tabernáculo completa. El pueblo no respeta. El pueblo entra en idolatrías. El pueblo entra en desobediencia. Y el Señor dice, así no es. Y Moisés, que es el líder, se da cuenta. Por eso usted, como hombre de Dios y mujer de Dios, debe darse cuenta si la presencia de Dios está con usted. Y si no la siente, bienvenido a la desgracia. Porque creyendo tenerla, estás muy equivocado. Y ya vamos acercándonos a lo que Jacobo en el concilio de Jerusalén habla, porque lo acabas de leer, del tabernáculo de David. Estamos estudiando una de las profecías ocultas en el libro de los Hechos. A veces nos gusta más contender si se ha de comer sangre o no, si se ha de comer ahogado o no, pero no miramos lo que el Señor dice en la profundidad de su escritura. Porque lo que vale la presencia de Dios, no los ritos y los rituales que tienen los hombres. Por lo cual el Eterno se ausenta. Y cuando el Señor se ausenta, pone leyes. Y ahí vienen las leyes. Para mostrar nuestra maldad. Y dice, como ustedes no quieren comunión conmigo, les envío reglamentos. Nos traza un camino para enseñarnos cómo acercarnos a Él antes de manifestar su presencia al mundo. Para eso viene la ley. El día de reposo, hombre que vaya a trabajar, muere. Y llega ese israelita muy convencido de sus cosas, tiene sus hijos con hambre, tiene que preparar la leña, tiene que cocinar en su casa y sale el día de reposo a cortar un árbol, porque para él es juego lo que Dios dice. Parece ser que el Dios de la ley y los profetas desapareció y ahora el único Dios que existe es el que mi acuerdo ridículo mental habla. Pero ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras manda y manda. Él ordena. Y entonces llaman a Moisés y le dicen, y Moisés le dice, ¿qué hacemos, Señor, con él? ¿Y qué dice el Señor? Mátenlo. Mátenlo.
Y hay veces pensamos que Dios nos dice cuidado con eso y no debemos jugar con eso. Y oro al Señor porque todos jugamos de una u otra manera. Que tenga de nosotros misericordia, que nuestro pecado y nuestra obstinación no nos alcance, porque somos obstinados como el pueblo. Que no nos alcance. Cuando Dios da una orden, da la orden. El reposo que el Señor manda está en los 10 mandamientos, no está en la ley talmúdica, está en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son inquebrantables. O si usted cree que se puede quebrantar el día de reposo, no hay problema si adultera. Si su esposa adultera, no hay problema. Tranquilo. Se puede quebrantar el día de reposo, se puede quebrantar el adulterio. Se puede quebrantar no codiciarás. Porque para ti es juego la ley del Señor. Y para todos los que escuchen esto. Pero cuando el Señor manda, hay una ley inquebrantable. Obvio, estamos en la época de transición en el libro de los Hechos. Pero Dios cuando manda su día de reposo es para que usted y yo tengamos esa comunión que Él tanto busca. Él busca al hombre, busca a su pueblo, quiere tener comunión con Él y el pueblo voltea su cara. ¿Es digno el Señor de eso? ¿Es digno de que le volteemos el rostro? Y decimos como cuando mandamos un mensaje bien bonito por WhatsApp o por Facebook y nos contestan: te quiero mucho, eres el amor de mi vida, quiero estar contigo, quiero aunque sea tomarme una Coca-Cola. Y la otra persona le mandó: qué feo, qué triste. Y yo sé que los medios de comunicación me entienden bien. Pues le sale la carita así. Y no es así. Dios quiere comunión. Hermanos, escúchenme. Esfuércese y trabaje todo lo que usted quiera. Pero vendrá el devorador y se le comerá todo su esfuerzo y su trabajo. No lo olviden. Y yo no estoy hablando de ofrendas ni estoy hablando de Malaquías. Estoy hablando de la obediencia a lo que el Señor manda. ¿Hemos de adulterar? Respóndame. Que su boca lo acuse. ¿Hemos de adulterar? ¿Robaremos? ¿Quebrantaremos el día de reposo? No. ¿Honraremos, amaremos y respetaremos al Señor nuestro Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Aún en la lucha de nuestra incredulidad. Amén. Amén. Por lo cual el Señor manda leyes para mostrar nuestra condición. Por eso cuando vienen y dicen: no, el Señor abolió la ley, ¿de dónde lo saca? Porque somos loritos que repetimos lo que oímos pero no leemos. Y hay que leer. El Señor jamás quebrantó los 10 mandamientos. La ley seguirá. El Señor dijo: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo vine a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley. Y el pueblo de Israel fue levantado con ese propósito, y ese tabernáculo es levantado con el propósito de que le digan al mundo de que el Señor existe, de que cuando se acerquen haya fragancia de Dios en usted. Pero el tabernáculo desaparece, el arca del Señor es tomada, y luego es cuando vemos, y aquí entramos a nuestro, tenía que hacerles el trasfondo histórico, al tabernáculo de David. David se da cuenta que los filisteos se llevan el arca, y todos los que han leído Samuel se enteran qué es lo que sucede. Los filisteos se llevan el arca en un carruaje con unos animales y así mismo lo devuelven. David ve eso, y vamos aquí a entrar en unos punticos. David ve esa situación y él dice que como el arca está en tal lado y están siendo bendecidos, entonces él dice: no, yo quiero el arca del Señor para mi pueblo, porque el arca representa la presencia de Dios, y le voy a crear un tabernáculo al arca del Señor. Pero él no hace un tabernáculo con 3 secciones, él solo arma una carpa, que esa es la tienda o el tabernáculo, y dentro mete el arca, cosa que todo el pueblo pasaba y veía el arca.
lo cual indica que es la presencia del Señor dentro del pueblo. Pero me devuelvo un poquito. David recupera el arca y tiene la iniciativa de una tienda o tabernáculo. Durante el traslado, los que han leído Samuel y los que no, los invito a que lo lean. Durante el traslado, el arca del pacto, hay un accidente mortal. El arca va subida en unos animales, en un carrito, y se voltea. Un coatita va a tocarla, un hombre con muy buenas intenciones, pero muy mal ubicado, porque si es coatita, sabe que las cosas santas no se pueden tocar, y menos esa. Y el arca va a caer, coatita estira su mano, los coatitas son los que se encargan del traslado de las cosas, y muere. Cuando están llevando el arca, David va danzando, como muchos, cuando nos vino esa época de Guatemala, de República Dominicana, de Honduras, que danzábamos y sudábamos en el tabernáculo de David. Así va David. Y el Señor le dijo: así no se me adora. No por los saltos, y no por los brincos, y no por lo que usted sude cantando. Así no se me adora. Y como usted está haciendo las cosas mal, hubo una muerte. Y David dice: entonces, ¿cómo es, Señor? Y el Señor le dice: ve a mi palabra y mira cómo es que transportan mis cosas. Conmigo no juegues. Y tiene que ir David, volver a abrir el libro, analizar cómo es que se lleva, y ahí es donde usted los vea todos organizados, llevando la presencia de Dios, que es el arca. Los invito a que lean el primer y segundo libro de Samuel. Espectacular. Eso tiene una belleza, los libros de la Biblia, que ninguna película lo supera. Ninguna. Y llega a haber tanta convicción en su corazón que su corazón se llena de alegría. Y David lleva el arca a Jerusalén y entonces la ponen. Y ahí está la presencia del Señor. El lugar, un simple hecho, una carpa con cortinas. Eso está en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 2. Segundo libro de Samuel, donde estaba el arca, solo contenía un equivalente. Era el lugar santísimo. Luche contra usted, estamos mirando la palabra. Luche contra su sueño, eso no es de Dios. La palabra del Señor, cuando llegó a Sinaí, hubo tantos truenos que el pueblo se asustó. Escuche la palabra del Señor. Luche contra su mente. Y David, cuando lleva el arca, él entendió algo. ¿Y qué fue lo que entendió? Debo tener una comunión directa con Dios. Y llamó al pueblo a eso. Y dijo: cantores, toquen para mi Señor. Y el Señor manda sacrificios en la escritura. Vamos a hacer sacrificios. Y David comienza. Ojo, que su adoración no sea como usted cree. Su adoración tiene que ser como el Señor lo dice en la palabra. ¿Usted cree que es lícito tener baterías en la iglesia? Amén. ¿O un teclado? Amén. ¿Y varios cantores? Amén. Pero ¿qué es lo que debe tener el corazón del hombre? Y el salmista hace sacrificios y todo, y un día entra en pecado y dice: Señor, por más de que te ofrezca holocaustos, eso no te agrada. A ti te agrada un corazón contrito y humillado. Es entender la presencia de Dios. Y cuando David va llevando el arca que muere Usa, lo invito a usted que le gusta adorar al Señor. ¿Cuál fue la manera incorrecta? Aunque todos estaban felices, como en muchos lugares, se emocionaron, pero no es lo que el Señor pide. Lo que el Señor pide está en la escritura. Y solo con el transportar el arca. Hay que leer la escritura. David entendió que Dios quiere una comunión. Que Dios quiere que el pueblo se acerque al Señor. ¿Cómo? ¿Con qué corazón? Contrito y humillado. Contrito y humillado. ¿No tienes ese corazón? No te puedes acercar. No te puedes acercar. Dios acepta un corazón contrito y humillado. ¿Eres pecador? Amén. ¿Fallaste? Sí. ¿Pero somos redimidos? También.
¿Somos restaurados? Amén. Nos decían en el Salmo, tenemos un abogado, Jesucristo, el justo, el santo. El problema es cuando no reconozco mi pecado. Mi problema es cuando pienso que las cosas que estoy haciendo, porque ese es el problema. Tu peor enemigo eres tú mismo. Porque haces el acuerdo. Yo también soy el siervo del Señor. Eso dijo Coré. Yo también puedo hacer sacrificios. Yo también soy partícipe de esto. ¿Y qué dice el Señor? Quietos. Todo tiene su orden. Me acuerdo mental, ya sé un versículo de la Escritura, ahora voy a coger a todo el mundo y le voy a dar, como vulgarmente decimos en nuestro coiné colombiano. Y no es así. Tenemos que aprender. Y David entendió que cuando va con un corazón contrito ante su Señor y le adora, esa es la mejor comunión que hay. Pero para que él lo entienda tiene que pasar muchas cosas. Segundo libro de Samuel. Recomendado, excelente. ¿Quiere encontrar una familia ejemplar en la Biblia? Creo que comience por segunda de Samuel. Aquellos que presentan familias hermosas, sin herir el corazón de nadie, no encuentro una sola en la Biblia. Es que ni la familia de mi Señor, porque sus hermanos no le creían. Y hasta María se dejaba llevar por sus otros hermanos. Tanto que un día está el Señor en una reunión y vienen y le dicen: Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos. Qué respetuosos. Y aunque entre comillas es cierto, él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de Dios. Así es. Y ahora nos vamos a trasladar a la profecía que está en Amós. David entendió que los hombres de su descendencia, porque el Señor le dijo: te prometo que toda tu descendencia, no faltará un hijo tuyo que se siente en el reino, en el trono, porque tú eres un hombre que hace las cosas conforme a mi corazón, haces lo que yo te mando. Y David comunica eso a su hijo Salomón, y Salomón se pervirtió a causa de el amor a las mujeres. Y él descuidó la comunión con Dios, descuidó todo eso que su padre le enseñó, y su descendencia lo dejó caer. Y como cae ese momento de comunión tan hermoso que tenía David, el Señor dice: voy a dar esta palabra para volver a restaurar a Israel. Amós capítulo 9 versículo 11. Porque la presencia del Señor, ¿recuerdan? David dice: voy a crear una casa para mi Señor, porque estas cortinas no, voy a hacer un templo. Y el Señor dice: Salomón hace el templo. Y Salomón hace el templo. Y cuando Salomón hace el templo y lo dedica, ¿qué sucede? Desciende la presencia del Señor. Pero Salomón cae en el pecado, ¿y qué pasa? Vuelve y se va a la presencia del Señor. Pero esta vez la presencia del Señor ha venido para quedarse con nosotros, pero ya lo vamos a ver. ¿Qué dice Amós capítulo 9 versículo 11, hermano Alex? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué más sigue diciendo? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, Oigan eso, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, Edom. y a todas las naciones, dice Jehová, que hace eso. Amén. Y cuando estudiamos más adelante vamos a ver quién es Edom. Usted tiene que aprender lo que es la Biblia. Como las mujeres tienen que aprender a cocinar. Tienen. Y los hombres también. Porque en su momento lo han de necesitar. Un hombre debe saber coger una aguja. Estoy en unos ejemplos muy simples. Un hombre debe saber hacer cosas como debemos aprender la Biblia.
Aquí tenemos hombres que trabajan en el INPEC y ellos deben conocerse el código interno. Hay hombres que trabajan en empresas y saben la legislación de su empresa. Tienen que conocer la institución. ¿Estamos? Ahora, no estoy hablando de las instituciones que las iglesias manejan. La mayor institución que debe tener la iglesia, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Su confesión de fe, la Biblia. Antes que cualquier otra cosa. Sí, hay confesiones muy buenas. La de Westminster, Spurgeon y muchas más. Pero la confesión número uno que usted debe tener es la Biblia, ninguna otra. Por eso es que en esta profecía, junto con Ezequiel, Ezequiel ve en una visión la presencia de Dios yéndose. Pero le viene una palabra y le dice: tranquilo, porque volverá la presencia de Dios. Y entonces a David se le dio la promesa que de él saldría un hijo que se sentaría en el trono si obedecía. Y la profecía viene a cumplirse en el Señor Jesús. Por eso Jesús es descendiente, perdónenme, mi Señor Jesús es descendiente de David. Y al Señor Jesús se le denomina en la Escritura hijo de David. Y cuando la profecía decía que de su simiente, de la simiente de David, vendría en la carne Cristo, quien reinaría en su trono. Y él reposaría. Ahora voy aquí a otra parte. El Señor crea un hombre, o hace un hombre, para que me lo entiendan mejor, porque si tengo teólogos finos me dicen crear. No, tomémoslo de la manera más sencilla. El Señor hace que un hombre nazca a través de una mujer llamada María. Y este niño va a crecer. Y este niño, hasta que llega a sus 30 años, viene caminando y aprendiendo como cualquier hombre mortal. Y a la edad de 30 años, como la Escritura lo enseña, que un hombre tiene que ser bautizado en el pueblo de Israel para entrar al sacerdocio, usted ve a su Señor y a mi Señor Jesús entrar a las aguas. Y viene una presencia extraordinaria, manifestada ya no en un humo, sino en una paloma. Y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué está pasando? La presencia de Dios llegó a Jesús y comenzó la primera señal. Porque esto es lo que el Señor nos va a mostrar a todos. Y la presencia del Señor se establece en el Señor Jesús. Luego el Señor Jesús hace su ministerio, como leíamos en los primeros capítulos de Hechos. Y les dice: muchachos, viene la fiesta de las semanas. No se me muevan de Jerusalén, porque vendrá un regalo de lo alto. ¿Y qué sucede? Están los 120 reunidos y comienza el precioso trabajo. La presencia del Señor desciende sobre los 120. Por eso usted y yo somos tan apreciados por Dios, porque ¿quién está en usted? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la presencia de Dios, ya no envían al ángel, ya desciende el mismo sobre los 120. Y eso es lo que está diciéndole Jacob a todos en el concilio de Jerusalén. Y desciende. Quiero que miren Juan 14, 23, hermosas palabras de mi Señor. El Señor caminando por esta tierra, mientras usted busca este versículo, va un día y le es necesario cruzar por Samaria, y se encuentra con la samaritana, y la samaritana le dice: Señor, dicen que es el templo en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que es aquí en Gerizim. ¿Y cuál de los montes es? Mujer, créeme,
que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, lo cual los templos se acabarán, porque no voy a habitar más en casas hechas de piedra, sino que cada uno de ustedes, como dice el apóstol Pedro, son piedras vivas donde habita la presencia de Dios. Hoy el templo del Señor es un cuerpo de creyentes donde habita Dios eterno. Pero ya vamos a seguir hasta que llegue la manifestación completa. Miren lo que dice el Señor Jesús. Ana Sandra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ay, este versículo nos llevan al cielo, pero el Señor no está hablando de eso. El que me ama, mi palabra guardará. Y en esa comunión vendremos a él y tendremos comunión, una tienda con él, el tabernáculo caído de David. ¿Me estoy comunicando? Vuelvo otra vez, estamos dejando la grabación, su merced después la escuche, porque tiene que aprender muy bien la escritura. Dios, primera noticia, nunca visitó al mundo mientras fueron la ley y los profetas. Solo visitó a la nación de Israel. Él nunca visitó un gentil. Retomemos el libro de Hechos. Capítulo 15, versículo 14. Jamás Dios visitó para dejar su presencia en las naciones. La primera vez que sucede esto es en casa de Cornelio. La primera vez que Dios viene a visitar a los gentiles. Y ya los viene a visitar, pero no solo para visitarlos, sino para tener comunión con ellos. Y dice Jacobo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, estoy en el versículo 13, varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Por primera vez, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y vuelvo y les digo, Dios nunca había visitado a los gentiles en casa de Cornelio. Dios tomaría un pueblo para su nombre. Ese pueblo somos nosotros. Somos nosotros. Y fue el poder que recibieron los apóstoles. Por eso, cuando están en este debate, si la presencia del Señor viene a los gentiles, ¿por qué debemos ponerles carga? Si Dios viene y te visita, te sana, te restaura y te salva, ¿por qué tengo que darte el Santo Rosario para que puedas ser salvo? ¿Por qué? O el Santo Talmud de los talmudistas, o el Corán de los islámicos. Si la presencia del Señor ha venido a salvarte, y aquí es donde vamos a entrar a mirar, es en Hechos capítulo 1 versículo 8 donde comienza la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? En pocas palabras para que todos me lo entiendan. El tabernáculo de David, David tuvo comunión con Dios y se regocijó con su Señor. El tabernáculo restaurado de David es que tú tengas comunión con Dios y te regocijes en Él y sepas que la presencia de Dios está con nosotros. Por eso es que cuando nosotros cometemos pecados, aunque nos aplaudan y nos digan que no pasa nada, hay una presencia en nosotros que nos dice, eso no está bien, eso no está bien. Cualquier pecado que cometamos. Es difícil, pero tenemos que entenderlo. Y sigue diciendo el versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Simón nos contó una experiencia, Bernabé y Saulo nos han contado el movimiento que Dios ha tenido, otra experiencia maravillosa, mas el Espíritu del Señor me dice que con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que todos
busquemos al Señor. Pero como dice el texto, es para que el resto de los hombres, ¿cuál es el resto? Los no judíos, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. ¿Cuál fue el primer problema? ¿Por qué están en este debate? Versículo 1, 2 y 3. Están viendo a los gentiles circuncidados. Que se circuncidaran, que se judaizaran. Cumplieran la ley también. Y entonces ellos entran a las profecías y muestran cómo no. Hoy en día venimos al conflicto. Lleguemos al conflicto. Por lo cual yo juzgo, versículo 19, que no se juzgue ni se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparte de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, que es la misma referencia de ahogado que viene a ser con los sacrificios, y de sangre que viene. Es una sola cosa. Los judaizantes la llaman la ley noaica o la ley de Noé, que es cuando el Señor dice: no matarás al animal y te comerás la sangre. Entonces ellos toman de ahí. Y creo que Jacobo también está haciendo una exposición del Antiguo Testamento. Entonces dice: díganles que cuidado con los ídolos, y que cualquier tipo de fornicación es idolatría, aún con el cuerpo. Y cualquier tipo de ahogado y de sangre tiene que ver con la fornicación y la idolatría, así es que tengan cuidado con eso. Entonces vamos a decirle que se aparten de sangre. Y tenemos ciertas corrientes doctrinales que hablan de la no sangre. Y hay hermanos que se enfrascan en si su merced debe comer o no chanfaina. Obvio, la sangre no es ningún alimento. Y no está incluida dentro de esa línea de nutrición. Es solo sangre. Es solo sangre. Pero nos centramos en debates sin mirar las cosas. ¿O qué tal la famosísima rellena? Famosa en el pueblo colombiano, apetecida por los paladares colombianos. Pero que otros entran a la pelea. No te gusta, no te la comas. Entonces alguien decía: pero es que tiene que ver con los sacrificios y la sangre. Pero era en el antiguo, en la ley y los profetas. Perdóneme lo de antiguo, la ley y los profetas, porque como venimos hablando, venimos en una época de transición. Mujeres con flujo de sangre normal, dado por Dios, no pueden entrar al templo. Porque hoy sí. O sea que si la hermanita o mi hija tiene el periodo, no puede entrar. Según los requerimientos de la ley, tengo que entrar a estudiar. ¿Por qué no podía entrar la mujer con su menstruación al templo? Porque como en la sombra todo era purificado con sangre, nada de contaminación de sangre tenía que entrar. Nada. Y aquí estamos en esa época de transición, que es lo que está diciendo Jacobo. No seamos tan radicales y tan extremistas. ¿Les estoy mandando a comer sangre? No. ¿Los estoy mandando a fornicar? No. Le estoy diciendo: analice bien los textos de la Escritura, así como pasamos por alto y durante muchos años pasaron el tabernáculo de David, que era muy importante. El tabernáculo de David habla de la presencia de Dios escogiendo a quien Él quiere. ¿Qué problema? ¿Y quién le dice al Señor: ¿por qué haces eso? ¿Quién? Si tú eres elegido de Dios, ¿qué puedo hacer yo? O porque creo que creo, porque eso me dice mi mente carnal, eso es lo que creo, que porque sé algo de la Biblia soy mayor que ustedes. Eso lo dice mi mente carnal, porque yo soy salvo en la misma gracia con que tú eres salvo. Y la viejita que no sabe leer, pero que tiene fe en el Señor, y el Señor la llamó, es igual de salva a lo que soy yo. A mí no me salva mi conocimiento. A mí me salva el sacrificio de mi Señor en su amor, en la presencia infinita de su Santo Espíritu que descendió a mí. El conocimiento me ayuda en mi santificación, entre comillas. Porque los hombres hoy se paran en el conocimiento
y hacen lo más espectacular del conocimiento y desdibujan, si así se pudiese llamar, al Rey de Gloria. Y entonces me citan el texto de Pablo a Timoteo diciéndote: cuida de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un momento, no ignoren la presencia de Dios. Ustedes son templo del Dios vivo. En usted habita y reside el Espíritu Santo. Por eso cuando usted está alejado de la presencia del Señor, debe saberlo. Si no lo sabe, preocúpese. Porque solo los que tienen el sello del Espíritu son aquellos que están elegidos para salvación. ¿Estamos? Eso lo dice la Biblia. Porque fuisteis sellados con las arras del Espíritu Santo. No entiendo, o sí lo entiendo, como los judaizantes, hay veces nos pasa a nosotros. Si usted no cree en mi sistema, usted está mal, pobrecito. Que el Señor tenga misericordia. Pero si usted abraza mi sistema, qué bendición, eres uno de los iluminados del Señor. Pero ignoro las Escrituras, ignoro el poder de Dios, ignoro la presencia del Espíritu Santo. Por eso me molesta cuando hablan de Dios cuando no lo conocen. Me molesta en sobremanera. O como cuando una persona se acerca a hablar mal de la otra persona, o decir: oh, qué fragancia la de estas flores, hay que echarles agua para que no marchiten. Son hermosas, son bonitas, pero tú tienes que tener la realidad de las cosas. Tienes que tenerla. Tienes que saber quién es el Dios que adoramos. ¿No lo cantamos? Tú eres el Dios que adoramos. ¿Quién es? ¿Quién es Él? ¿Quién es el Espíritu Santo? No me dé teología. Dijo el apóstol: muchos vienen con presunción, pero yo vengo con el poder. Con el poder que Él da. Y ese es el poder que tú tienes. Por eso cuando hables de Él, mucho cuidado. ¿Estamos? Y sigue diciendo Jacobo en el versículo 21, mire, mándele a los gentiles. Estamos en la época en que los gentiles están sacrificando cosas a los ídolos. Cuando leamos Corintios, cuando leamos las cartas escritas, cuando Pablo va a Éfeso, vamos a entender muchas cosas. Porque este pueblo que hasta ahora se está convirtiendo todavía tiene una contaminación idolátrica. Entonces les manda por carta a que se aparten. Y al apartarse de eso, pues ellos... Primer punto es que van a entenderlo. Y por eso Jacob dice: porque como los gentiles van a entrar a nuestras comunidades, van a entrar a nuestras sinagogas, verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando los gentiles entren a las sinagogas, pues van a escuchar la predicación. Y ellos van a ir entendiendo qué es lo de la sangre, qué es lo de los sacrificios, quién es el Señor, por qué vino el Mesías. Por eso Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Pero a medida que hemos estado mirando el libro de los Hechos, vemos que en las sinagogas predicaban, pero no entendían lo que predicaban. En las sinagogas se reunían, que es lo que estamos hablando nosotros. Pecado denominamos a actos, pero el pecado es inmaterial, obvio. No, más bien, pecado denominamos a cosas, pero el pecado, aunque es inmaterial y es intrínseco en lo profundo, se ve reflejado en actos. Ejemplo, hay iglesias donde usted no se puede tomar un vino. Y si ven al hermano con un vino, están celebrando cualquier cosa, un matrimonio. ¿Qué tal un matrimonio en Caná de Galilea? ¿Y qué tal en un matrimonio la multiplicación de un vino? Y se para el hermano. Bueno, no voy a atacar al hermano.
sino a su enseñanza. Eso no es de Dios. El Señor no permite eso. Y yo le he oído, ese vino era de consagrar, era santo, limpio, y llora. No se contamine. Pero el maestro Sala dice, oiga, dejaron el mejor. Dejaron el mejor para lo último. Y hay comunidades donde si el predicador no lleva la corbata, no nos ministra. ¿Por qué nos ministra? No voy a ser tan sarcástico. Y es importante que nosotros entendamos la libertad sin entrar en el libertinaje. Qué rico es comernos una carne asada. Pero qué malo, a mí me parece más que malo, molesto. Cuando va uno a un asado y el que está al lado mío se la quiere comer toda y no me quiere dar un pedacito. Eso se llama gula. Qué bueno es compartir nuestros alimentos, disfrutarlos. ¿Ve la libertad que hay en las cosas? Ay, el joven mayor de la parábola del hijo pródigo le dijo, papá, no me ha hecho fiesta. Y yo con lo lindo que he sido. Y el Señor le dijo, ¿no te he dado todo? ¿Cuál es tu problema? Pero este que viene revolcado del pecado, hablando de Efraín, el hijo menor, este que anduvo con rameras, que se contaminó, le va a hacer fiesta. Y él dice, este hijo era muerto, mas ahora ha vuelto a vivir, como no he de regocijarme. Cuidado con la escritura, ella nos limpia. Cuidado con tu rectitud. Que tu rectitud sea la que Dios dice, no la que tú te planteas. Tú no eres santo porque dejaste tales cosas. Tú eres santo porque Dios te declaró santo. Y lo único que vale, que es santo, es a lo que Dios llama santo. Punto. Así tú quieras llamar santo a lo que tú quieras. San Florero. Sí, para ti. Por eso tenemos canonizados a todo el mundo. Hasta Elena de Calcuta. O Santa Teresa. Eso, Teresa. Eso, poco sé de eso. Mis investigadores no me comunicaron bien. Pero el punto es, no es que yo declare al hermano santo. ¿Quién lo declaró santo? Dios. ¿Y qué podemos hacer? Lo santo es lo que Dios declara. Señor, es que esto es santo. Yo nunca he dicho que esto es santo. Nunca lo dije. Ay, pero yo creo que es santo. Ya sabemos el concepto de santo, ¿no? Solo lo que Dios dice que es santo, es santo. Cuando Dios dice, lo que yo limpio, no lo llames tú común. Romanos capítulo 14 dice que si tú caes y estás en el piso, ¿quién soy yo para juzgarte? Si tú eres hija de Él, ¿cómo he de juzgarte? Pues el Señor hará que se levante. ¿Qué problema? Pero es que no llega al estándar. Tú sí. Solo con tu crítica no la llenas. No os juzguéis unos a otros. Ni os mordéis, dice el apóstol. No se vayan a morder, no se vayan a consumir ustedes mismos. Ámense, respétense, quiéranse. Si alguno ha caído, de la manera en que tú fuiste restaurado, restáuralo con un espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. La Biblia es para aplicarla. La Biblia es para... Cuando cometemos un pecado, y yo sé que así es, y nosotros, y le oro al Señor, sácame de estos paradigmas en mi cabeza, Señor. Porque cuando tú no llenas mi estándar, no cabes. Pero el Señor me dice, guarda silencio. Y eso es lo que debemos aprender. Versículo 22. ¿Entendieron por qué Moisés desde tiempos antiguos es predicado en cada ciudad? Porque cada gentil cuando entre a una sinagoga le van a enseñar la ley y los profetas, porque todavía no hay Nuevo Testamento. Entonces pareció bien a los apóstoles porque ellos son chéveres. No, porque el Espíritu del Señor está en ellos. Y a los ancianos, con toda la iglesia.
Haz que el hermano sí me quiere, estamos de acuerdo, amén. No, es lo que el Espíritu del Señor lleva. Con toda la iglesia, nunca olvide al Espíritu del Señor, porque Él es la presencia en el libro de los Hechos y de aquí hasta nuestros días y hasta el final. No os dejaré huérfanos, estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. ¿Creen que es una promesa para usted? Amén. El Señor está con nosotros. Y entonces los enviaron. A ver, lo leo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Por qué no envían solo a Pablo y Bernabé? Porque, muchachos, ¿recuerdan que por allá salieron unos diciendo que eran enviados de nosotros? Pues ahora los mandamos con el respaldo y con las cartas. Y ustedes van a ir y van a decir lo que se les ha mandado. Ya voy a terminar acá. Una de las palabras de Santiago es: por lo cual juzgo. Y nosotros debemos apartarnos de todo lo que es idolatría. Decimos que Salomón, su corazón fue extraviado a causa de las mujeres. Si yo no entiendo eso en mi vida, voy a tener un problema. Yo puedo hacer un acuerdo mental con la fornicación con una mujer. Puedo hacer el acuerdo mental. O como muchos, cásese y así legaliza su relación. ¿Qué es eso? Porque es mejor casarse. Expertos en coger versículos, expertos en la pesca. Porque es mejor casarse que estarse quemando. ¿De dónde vienen esos acuerdos? A mí me duele, me duele y yo no quiero poner cargas en la iglesia, pero hay un diseño original hablado por el Señor Jesús en cuanto al matrimonio. Y eso lo tenemos que tocar en la iglesia. Hay un diseño original. Cuando le preguntan al Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio? Él dice, en el principio no fue así. ¿Pero por qué se dio carta de divorcio? Por la dureza de los corazones. Pero no podemos estar pique aquí y pique allí. Tengamos mucho cuidado. La escritura es muy clara. Después vamos a hacer esto, pues obvio en nuestras congregaciones hay personas que se han separado y se han vuelto a juntar. Pero no pienses que tú que estás con esta persona, si no te sirve vas a ir a buscar otra. Eres un fornicario, quebrantador de la ley del Señor, quebrantador de lo que dice el concilio en Jerusalén. Vamos a tener mucho cuidado. Ojo, no me lo tome a la ligera. Hay que analizarlo, como analizamos el tabernáculo de David. Y dice que ellos enviaron a un hombre llamado Judá, o Judas, que es Judá, también llamado Barsabá. También a otro hombre llamado Silas. Judá era el nombre hebreo de esta persona, mientras que Barsabá era su nombre arameo. Los envían con los apóstoles porque van a autenticar el decreto que salió directamente desde Jerusalén y era necesaria la prueba más firme y auténtica del respaldo. Es importante cuando decimos que Dios nos ha mandado a hacer algo, que el Señor te dé la aprobación, que Él ponga su sello. Esto no son emociones. Me preocupan muchísimos pastores que han sido llamados por otros hombres al ministerio, pero que no han tenido un llamado directo de parte de Dios. Preocupante. Siempre lo he dicho, es como si su merced va y compra un uniforme de policía, compra su pistola, arma su propio CAI, pero no pertenece a la institución. Qué lío, ¿no? O el hermano Leonardo compra su uniforme, monta su propia cárcel, sus propias reglas. Debemos pertenecer a la institución divina, debemos tener el llamado de Dios. Ojo con esto.
Por eso el Señor dirá, y en aquel día saldrán muchos de diferentes sectores, diciéndome, Señor, yo guardé la institución, la amé, la adoré. No los conozco, no los conozco. Porque el Señor cuando viene nos quebranta. Veíamos en la clase pasada la restauración del altar. Él nos quebranta. Él nos limpia con el agua de la ley. Porque el agua de la ley es la que me lleva. Esa agua me lleva al arrepentimiento y al bautismo, que es una confesión. Para poder entrar, más adelante vamos a ver ciertos discípulos bautizados, pero que no ha venido la presencia del Espíritu del Señor sobre él. Termino abriendo la escritura en Levítico. Dos textos y terminamos. Mandan a Pablo y a Bernabé, va Judas, que es Judá, y a Silas. El verso 23 dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles. Ya les digo Levítico, estoy acabando de leer Hechos, que están en Siria, en Cilicia, salud, o también salvación. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, diciéndoles que se judaicen y que guarden la ley, nos ha parecido bien, la ley talmúdica, no la ley del Señor, la ley talmúdica, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro hermano Bernabé y Saulo. Entonces, hombres que han expuesto su vida por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, ¿a quién? A la presencia divina, a la presencia que siempre anheló estar con nosotros, a la presencia que está con usted y que está en mí, al Espíritu Santo. Cuidado con golpear a los hermanos de otras iglesias. Cuidado con sentar doctrinas olvidando que Él es una piedra viva. No porque no tenga el conocimiento que tú tienes, lo vas a golpear. Porque defendemos posiciones doctrinales y no defendemos la unidad del cuerpo en el vínculo del Espíritu. Parece que no entendemos el texto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Eso lo sabe usted, porque debe amar al Señor su Dios. De sangre, que es de los sacrificios. De lo ahogado, que es de los sacrificios, que usted no es parte de eso. Y de fornicación. La fornicación es cualquier tipo de conducta en cuanto a pasión. Usted puede ser apasionado por una mujer. ¿Tiene un problema en eso? Me suena bolero. Apasionado por una mujer. Desvía la atención al Señor. Correcto. Si desvía la atención al Señor, ¿qué es? Idolatría. Ojo, si usted ama más algo que a su Señor, de acuerdo a las Escrituras, es idolatría. Pero es que usted no ha visto mi nietecito. Idolatría. Es que mi hijo, mi hija, idolatría. Ame sus hijos y amonéstelos en disciplina del Señor, pero no cree ídolos en ellos. No cree ídolos. A su esposita, quiérala, ámenla mucho, pero por sobre todo, su Dios. Porque ese es el mandamiento. Su esposito, apapáchelo. Pero primero, Dios. Ahí es donde radican los ídolos de nuestro corazón. Ah, gracias Señor, ya me quitaste estos, pero los otros. ¿Sabe cuándo se quitan todos los ídolos? Cuando tú dices, voy a amar a mi Señor de todo mi corazón, de todas mis fuerzas, de toda mi alma y de toda mi mente, como dice la Escritura. Ahí es donde se caen, de otra manera no.
Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8 es el imperativo del Señor para nosotros. Y otro hermano me alista Hebreos 8. No, yo leo Hebreos. Sí, Señor. ¿Quién lo tiene? Diga amén y léalo. Y léalo. Hermano Luis. 7 y 8, ¿sí? Sí, Señor. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Yo, el Señor, que los santifico. Yo, el Señor, que los santifico. La doctrina de la santificación no es nueva, ni los reformados nos dieron luz. La doctrina de la santificación es del Señor. Es del Señor. Y Él mismo dice, guárdense, porque yo soy el que los santifico. ¿Y qué es lo que tienen que guardar? El meditar en la palabra, el meditar en la escritura. Y termino con esto. Hebreos capítulo 8, versículo 7 al 13 dice, hablando del tabernáculo de Moisés, hablando del tabernáculo de David, y hablando en el verdadero tabernáculo, que es donde estamos, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Hemos dicho, la casa de Judá, las tribus del sur, la casa de Israel, las tribus del norte, llamadas Efraín, de donde vienen los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, juntas casas. Después de aquellos días, óiganlo, me están hablando de hechos. Después de aquellos días me están hablando de la ley y de los profetas. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por mi pueblo. Por mi tabernáculo serán mi templo. Y ninguno, óigalo bien, enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque tú ya lo conoces. Tú sabes que Él está en ti. Ninguno dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré, óigame, y esta es la promesa y con esto cierro, seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por cumplido el primero. Y lo que se ha cumplido, o lo voy a leer en la versión 60, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este texto hay que entenderlo muy bien, porque podemos cometer un error al dividir la Biblia en dos testamentos. La Biblia es uno solo. Las promesas de la ley y los profetas y el cumplimiento del Señor y lo que los apóstoles vienen diciendo, se cumplió, solo uno. Es como cuando decimos, hoy hay luna nueva. ¿Y la luna de ayer que se desapareció? ¿Cierto que no? Es la misma luna. Es entender ciertas palabras que están en las Escrituras. Dios ha prometido y Él está con nosotros, pero no podemos jugar con la ley del Señor. ¿Pero escucharon qué no podemos hacer? Jugar con la ley del Señor, porque ¿qué es lo que dice? Escribiré mi ley, ¿en dónde? En su mente y en su corazón. No me importa su acuerdo mental, no me interesa, me tiene sin cuidado. Pero si de defender la Escritura se trata y de poner el nombre del Señor donde se debe colocar, entramos a un desafío. Si Baal es Dios, que se manifieste.
Y si el Señor, nuestro Dios, es Dios, como el altar que hablábamos el domingo pasado, que se manifieste. Si Coré es el sacerdote elegido por Dios, que reverdezca su vara. Si la adoración de Caín es, que sea acepta su ofrenda. Si las palabras de Balaam, que va detrás de la mentira y del dinero, es correcto, que haya una confrontación. Pero ustedes, como hombres y mujeres de Dios, no teman instaurar disciplina. ¿O sería que Pablo dijo, no, porque en la iglesia de Corinto hay un hombre que se está acostando con su madrastra? Y Pablo dijo, no, ¿ahora qué hacemos? No van a decir nada. ¿De qué dirán de nosotros los creyentes? Dijo, no, el tal se ha entregado a Satanás, y quiten ese perverso en medio de ustedes. Primero los Corintios capítulo 5 y capítulo 6 para que lean y entiendan. Es importante, la iglesia tiene autoridad y los hombres de Dios tienen autoridad y los padres tienen autoridad sobre los hijos. Y ustedes o los bendicen o los atan o los maldicen. Es importante entender esto. Hay autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque en usted está el Espíritu del Señor. Y puede decir, unidos a la voz de nuestro glorioso Maestro, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, ahí está en Lucas, está en Isaías. Apersónese de la palabra, apersónese por favor, pero no quebrante los mandamientos, porque el Señor dice, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Pongámonos en pie. Yo sé que aquí todos hemos fallado, pero Jehová es el que nos santifica, el Señor es el que nos limpia. Si usted tiene un corazón para reconocer su pecado, yo no le voy a decir, grite en voz alta y reconózcalo ahí, pero hable de su corazón y dígale, Señor, que mis pecados hasta el día de hoy sean borrados en mi conciencia. He desobedecido tu ley, la he tomado como cosa fácil. Me he argumentado en mi razonamiento pensando que contigo puedo hacer negocios. Lo mismo que David hizo cuando cometió su adulterio y entró a ayunar y a orar por el niño, y el Señor le dijo, ¿qué pasa? Yo ya le dije que ese niño va a morir. Y cuando el niño murió, David entendió que en el juego es con Dios.